Hola pensador, nosotros vivimos en un mundo dominado por la tecnología y esa tecnología no es más que fruto de la puesta en práctica de conocimientos adquiridos a través de muchos siglos por la humanidad. La ciencia ha tenido un papel muy importante y protagonista en este desarrollo, pero ¿no te has preguntado alguna vez si hay otros métodos, aparte del método científico, para que nosotros podamos conocer la verdad? Quédate en este video porque hoy vamos a hablar de los conocimientos que la ciencia por naturaleza no puede ni podrá nunca probar. Muchas personas cuando escuchan que algo se ha probado científicamente asumen eso como una verdad absoluta, una verdad que no tiene discusión. Es muy popular la postura de quienes afirman que la ciencia y solo la ciencia puede ofrecernos verdades a nosotros como seres humanos. Curiosamente, esta no es una postura científica, sino filosófica, y además es un total y completo error. Hacia esta postura va dirigida la crítica de este video. Pero antes de continuar debo aclarar que no es una crítica hacia la ciencia, ni mucho menos al hecho de que ésta nos provee de conocimientos válidos y útiles para conocer la realidad. Eso está totalmente fuera de discusión porque es un hecho innegable. Comencemos aclarando el concepto de ciencia. Y esta es una tarea bastante complicada porque al ser la ciencia un producto cultural, no tiene un único significado. A través de los siglos, distintas civilizaciones y sociedades han llamado ciencia a diversas realidades. De hecho, todo saber o conocimiento fue llamado ciencia por los seres humanos en la antigüedad. Incluso con este mismo término se designa también, según las creencias cristianas, a un don divino que permite al hombre penetrar la raíz de cada acontecimiento de su vida, como una especie de lucidez sobrenatural. Sin embargo, vamos a aproximarnos al concepto más popular y usado en nuestros tiempos, y este se refiere básicamente al método para obtener nuevos conocimientos que consiste en la observación sistemática, la medición, la experimentación de un fenómeno, que lleva a formular una serie de hipótesis. Luego esas hipótesis se someten a comprobación a través de la repetición de este proceso una y otra vez, lo que nosotros conocemos popularmente como ciencia. Este método está sustentado sobre dos pilares fundamentales, la reproducibilidad y la refutabilidad. El primero se refiere a la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y circunstancia y por cualquier persona. Por otro lado, la refutabilidad implica que toda proposición científica es susceptible de ser refutada, de ser falseada. Por eso también a esto se le conoce con el nombre de falsabilidad. Por eso la ciencia está siempre sujeta a experimentación y está puesta a prueba continuamente. Se basa en esas teorías que ya han sido comprobadas, pero que se siguen comprobando cada día en todas partes, y se considerarán verdaderas siempre y cuando no se refute alguna de ellas. Pero como dije al principio del video, hay personas que afirman con un ímpetu dogmático en el que no cabe ninguna discusión que solo el método científico nos puede dar conocimiento real, objetivo o fiable, refiriéndose a las ciencias duras, entre las cuales aparece como principal la física. Esta postura es llamada cientificismo y es lo que hoy voy a criticar. Durante las primeras décadas del siglo XX, el cientificismo fue muy popular entre los círculos de estudiosos de la filosofía de la ciencia y aún persiste la idea, sobre todo entre personas que tienen algo de formación científica, pero poca o nula formación filosófica. ¡Qué patético eres! Esperaba más de ti. Lo cierto es que hoy en día es una postura rechazada casi por completo por la comunidad académica, y en este video he venido a demostrar que también es una postura anticientífica. Vaya, este video se está llenando de ironías. El cientificista se esfuerza por identificar su postura como una verdad científica, pero no hay ningún argumento que lo demuestre. De hecho, sucede todo lo contrario, y ya lo veremos. Existen muchos, innumerables conocimientos a los que accedemos a través de otros métodos distintos del de la ciencia, sencillamente porque la ciencia no los puede probar en la medida en que se salen del plano y del objeto de su estudio. Pero son conocimientos que cualquier científico que se precie de serlo los acepta, los asume, los presupone racionalmente como verdaderos. Es por eso que ahora te voy a presentar 5 categorías de conocimientos reales a los que no puedes acceder a través de la ciencia. Damos por hecho que es verdadero que la verdad existe, y esto es evidente. Es evidente que existe la verdad porque el que niega que existe está afirmando algo que afirma que es verdad.
Y si no existe la verdad, sería verdad decir que la verdad no existe. Oye, despacio, cerebrito. Para desenredar el trabalenguas, he de decir que cualquier cosa que afirmamos la asumimos como verdad. Y en caso de que se descubra que no es verdadera, entonces afirmaremos que es verdad que no es verdad. Esta verdad evidente no la conocemos a través de la experimentación científica, sino por medio de un proceso metafísico. Otros ejemplos de verdades metafísicas son que existe una realidad exterior a nosotros, que existen otras mentes como la mía, que el pasado es real y que no fue creado hace 5 minutos o hace 10 minutos en mi mente como una ilusión o una apariencia de antigüedad, o también que nuestras capacidades cognitivas pueden conocer lo que es real. Ninguna de estas verdades evidenciables pueden ser demostradas a través del método científico, sino que son presupuestos filosóficos de los que incluso la misma ciencia depende para llevar a cabo sus procedimientos. Y hablando de cosas que presuponen la ciencia, vamos con otros ejemplos. Las verdades lógicas y matemáticas no pueden ser probadas por la ciencia. De hecho, la ciencia presupone la lógica y presupone las matemáticas como reales y verdaderas, como valederas, por lo que tratar de probarlas por medio de la ciencia sería razonar circularmente, en un círculo vicioso. Múltiples declaraciones de valor como el bien y el mal no son accesibles al método científico. Es por eso que no podemos probar científicamente, por ejemplo, que los experimentos que hicieron los médicos en los campos de concentración del Tercer Reich fueron malvados, comparándolos con lo que se hacía en otros modelos políticos o de gobierno de otros países durante esa misma época. De la misma manera, no podemos probar científicamente que torturar y asesinar a alguien por puro placer o diversión es algo malo, y sin embargo, todos estamos de acuerdo en que lo es, al menos eso espero, porque consideramos como verdaderos nuestros juicios morales sobre lo que es bueno y lo que es malo. Esta discusión específica, por su naturaleza, no puede ser zanjada por la ciencia, sino por la ética. Los juicios estéticos no son accesibles al método científico porque conceptos tan evidenciables como lo bello y lo bueno, lo sublime, no entran dentro del campo de acción y estudio de la ciencia, sino de la filosofía y de la estética. La ciencia misma no puede ser probada o justificada por el método científico porque está imbuida de muchos presupuestos de los cuales depende, de los cuales necesita. Un ejemplo de esto podría ser la teoría especial de la relatividad de Einstein, que está totalmente basada en la proposición de que la velocidad de la luz es constante en una dirección entre dos puntos, A y B, pero eso estrictamente hablando no puede ser probado, simplemente se acepta dicho presupuesto para que la teoría tenga validez. Has flipado, ¿eh? Esto mismo sucede con los conceptos de la física teórica, en los cuales no es posible realizar experimentación, porque esta ciencia parte de la comprensión del universo a través de modelos matemáticos y conceptuales de la realidad. En resumen, ninguna de las 5 categorías que te he presentado son científicamente demostrables, pero eso no impide que todos las aceptemos como verdades y además consideremos que es racional hacerlo. Por eso, si contamos con tantos conocimientos de verdades a las que no podemos llegar por medio del método científico, entonces el cientificismo es falso. Él es un falso, sí, él es un falso. Por todas estas razones, un verdadero científico siempre es consciente de que en ciencia no existe tal cosa como el conocimiento perfecto o totalmente probado, porque toda teoría científica permanece siempre abierta a ser refutada, a ser falseada, y solo se considera como verdadera mientras no se demuestre lo contrario. Y aquí te traigo, querido pensador, otro argumento contra el cientificismo, y es que el cientificismo es autocontradictorio. Yo no lo entiendo. Vamos a ver. Si solo hay que creer lo que es científicamente demostrable, entonces llegamos al punto de darnos cuenta de que no es demostrable científicamente, que solo la ciencia nos da conocimiento cierto, verdadero y fiable. Luego, el cientificismo no es demostrable científicamente y según su misma lógica, es falso. Y de esta manera tan lamentable, el cientificismo se asesta a sí mismo y bajo sus propios razonamientos y principios una estocada mortal. Por otra parte, es necesario tener claro que el método científico provee solo una descripción cuantitativa de la realidad,
con datos tangibles y experimentales que dejan por fuera todos los aspectos cualitativos de esa realidad. Porque lo cualitativo por naturaleza no es un fenómeno cuantificable, ni está sujeto a la predictibilidad y el control que caracterizan a los procesos de la ciencia. En conclusión, todo lo que no es cuantificable, mejor dicho, todo lo que no es matematizable o tangible, está totalmente fuera del marco de la ciencia. De esta misma manera, las leyes de la naturaleza a las cuales las ciencias apelan para explicar esos fenómenos matematizables tampoco nos proveen de una explicación perfecta, total y última de la realidad, porque por ejemplo podríamos llegar a cuestionarnos sobre el porqué de esas leyes, cómo es que funcionan, por qué son eficaces y por qué razón el universo obedece a esas leyes y no a otras, por ejemplo. Obviamente todo lo que hasta ahora he dicho no implica que no se deba valorar todos los conocimientos fiables, objetivos y útiles que la ciencia nos ha aportado. Todo lo contrario, porque jamás he dicho que la ciencia no nos ofrece ningún conocimiento. Lo que he dicho es que no es la única que nos puede ofrecer tal conocimiento. Lo que espero con esta crítica es precisamente darle valor a aquellas verdades que ciertamente la ciencia sí nos provee, pero encuadrando ese valor dentro de un marco racional. Si un científico se empecina en decir que absolutamente todo en el universo puede explicarse por el método científico, lo único que demuestra es lo poco razonable que puede llegar a ser. Es decir, demostraría que está usando la razón a su antojo, como un medio para llegar a una verdad que ya ha decidido de antemano. Y un científico que usa la razón a su antojo ya no es un científico, sino una especie de mago espiritista de la razón. Estaría apelando solo a una suerte de idolatría por la ciencia y a sus antojos supuestamente intelectuales. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. La ciencia muy exitosamente, y eso es digno de gran mérito, ha logrado examinar y describir aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser cuantificados y matematizados, que hace imposible luego la predicción y la repetición de esos fenómenos y su posterior aplicación en las tecnologías. Pero de ese logro tan válido y tan útil de la ciencia no se puede concluir racionalmente que no haya otros aspectos de la realidad que necesiten de distintos métodos para ser conocidos. La verdadera ciencia siempre está abierta a debatir y a poner a prueba los conocimientos que ha alcanzado previamente, porque de lo contrario se convertiría en dogmática. Y eso es algo que ella misma, la ciencia, critica. En otras palabras, endiosar los alcances y las capacidades de la ciencia es lo más anticientífico que hay. Me gustaría saber qué opinión tienes acerca de estos argumentos en contra del cientificismo que con mucho gusto hoy te he presentado. Escribe abajo en los comentarios esa opinión o crítica y con gusto los leeré todos. Y si te gustó este video, te pido el favor de que lo compartas con tus amigos y todos aquellos a los que les puede interesar este tema. También te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Eso sería de mucha ayuda para este canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, pensador. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal presionando la campanita, comenta y compártelo con tus amigos. Muchas gracias.